Uy, ¿ya me están grabando? Qué feo. Eso no se hace. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? ¿La vida? ¿Las cosas? ¿El perro? ¿Los chicos? Empezamos mejor. Los voy a invitar a que nos metamos... No, no, no. No, eso no. Los voy a invitar a que nos metamos en las entrañas de la prisión federal llamada Alcatraz, que está ubicada ¿en dónde? En Estados Unidos, donde pasan las cosas de verdad. Los demás, en ningún sitio pasa nada, solo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos los invaden los marcianos, en Estados Unidos van a la luna, ponen la bandera y la bandera ondea en la luna. Todo pasa en Estados Unidos. Por eso se lo advierto, gente. Se lo advierto de corazón. Cuidado. La prisión federal de Alcatraz o prisión de Estados Unidos, que queda en la isla de Alcatraz, si no, ¿dónde quedaría? Es mi pregunta. Está situada en San Francisco, en California, lógicamente, como les dije antes, en Estados Unidos. Mide 2 kilómetros cuadrados y esta prisión federal comenzó a funcionar en 1934 hasta 1963. Muy bien, hice los deberes. Les decía antes, nos vamos a sumergir dentro de las entrañas de esta prisión federal. No van a tener que aguantar esta carita todo el tiempo. Les voy a proponer, en este caso sí, no como en el programa anterior, en donde no podía conseguir videos porque todos tenían derechos de autor. En este caso he podido conseguir videos, he podido conseguir fotos. Hay bastante material. No va a entrar en un solo capítulo, se los aclaro, se los digo desde antes, a los 2 minutos 37, que vamos a tener que hacer 2 o 3 capítulos. ¿Por qué? Porque este lugar no solamente, bueno, lógicamente todos conocerán la historia de la fuga, si se fugaron, no se fugaron, cómo lo hicieron, todos habrán visto películas, habrán leído libros, habrán buscado en internet, pero es que no solamente eso es lo que pasa en este lugar. En este lugar, en esta prisión federal o ex prisión federal, también hay cosas y relatos de fantasmas. Sí, hay actividad paranormal dentro de esta ex cárcel y ahora convertida en museo. Así que, gente, les abrimos las puertas de esta prisión federal llamada Alcatraz. Sin antes agradecer todo el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias a todos. Es por ustedes. Me debo a mi público. Saludos. Tenemos que tener en cuenta, señores, que esta era la única manera que tenían de entrar y de salir de la isla. Justamente por este medio. Solamente por el agua. Esta es la entrada a la prisión federal de Alcatraz. Como siempre les digo, ahora convertida en un museo. Detrás de esas puertas ya empezaban las rejas. Vamos a escuchar su sonido. Bueno, gente, ya nos han cerrado la puerta detrás nuestro, nos echaron el cerrojo, así que no queda otra que comenzar nuestra aventura dentro de Alcatraz.
pero no sin antes conocer un poquito sobre la historia de Alcatraz. Cuando digo la historia me refiero a la historia de los años 1700. Nos vamos muy para atrás en el tiempo, lo dicho, a conocer un poco sobre la historia, antes de que fuera Alcatraz. El significado histórico de La Roca se convirtió en sinónimo de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco mucho antes de que su penitenciaría albergara a los prisioneros federales más desesperados de los Estados Unidos durante casi 30 años, desde 1934 a 1963. La importancia histórica de Alcatraz se remonta mucho más atrás en el tiempo y posee más facetas que la historia de ladrones de banco y secuestradores. En la isla se encontraba el primer faro de la costa del Pacífico de Estados Unidos de Norteamérica. Una luz que ha guiado a los barcos dentro y fuera de la magnífica bahía durante casi 125 años. Durante casi 75 años, la isla sirvió como prisión militar para convictos del ejército, tanto de los estados occidentales como de las posesiones de ultramar. Y durante 50 años, Alcatraz jugó un papel clave en las defensas del puerto de San Francisco. Esta es una descripción así muy rápida, muy por encima, porque dentro de esta descripción se nombran a México, se nombran distintos tratados, se dice que posteriormente se habrían encontrado túneles hechos por los españoles, da cifras en pies a lo largo. Yo les había contado que tenía 2 kilómetros de grande, digamos, de superficie, no me salía la palabra, y da distintas pinceladas de lo que era esta roca, ¿sí? Que así es como se la llamó. Y en una parte de este breve resumen que les presento, hay un primer topógrafo que dice lo siguiente. Escribió tal cual, Esta isla está compuesta principalmente de arenisca estratificada, irregularmente cubierta con una fina capa de guano. La piedra está llena de vetas en todas direcciones, lo que la hace inadecuada para cualquier propósito de construcción y probablemente difícil de extraer. Añadió, la isla no tiene playa y solo 2 o 3 puntos donde pueden desembarcar pequeñas embarcaciones. Su reconocimiento mostró que la isla tenía unos 1705 pies de largo, que es más o menos lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Pintándolo a grandes rasgos, el tipo este dijo que la isla no servía para nada. Para nada, que era algo totalmente inservible. Iba a dar un nombre para personificar lo que era la isla, pero quedaría muy mal decirlo. Bueno, señores, y en este momento es en donde Alcatraz recibe un nombre, que fue Exploradores. Por su ubicación en medio de las rápidas corrientes de la bahía, Alcatraz, donde podía acercarse al agua, proporcionaba una excelente plataforma desde la que pescar los grandes bancos de peces que pasaban justo por debajo de sus laderas. Pero si los indios utilizaron la isla como estación de pesca, no dejaron ninguna evidencia de sus visitas. No fue hasta el tercer cuarto del siglo XVIII que Alcatraz entró en la historia. Sargento José Francisco Ortega, jefe de exploración de la expedición de Gaspar Portola, pudo haber visto la isla desde Alcatraz cuando tropezó con el Golden Gate en 1769. 3 años más tarde, 2 caballeros españoles seguramente lo hicieron, el capitán Pedro Fagés y el padre Juan Crespi, explorando el área donde ahora se encuentra Berkeley. Miraron hacia el oeste, hacia el Golden Gate, y notaron las islas principales dentro de su vista. Fagés escribió en su diario:
Dentro del estuario vimos 5 islas, 3 de ellas formando un triángulo frente a la desembocadura, con una gran distancia entre ellas, y la más cercana al canal en la desembocadura, que esto está entre paréntesis, Alcatraz, debe haber estado sobre más o menos a 1 legua de él. El mayor de los 3, Ángel, que debía tener unas 3 leguas de circuito, estaba muy cubierto de hierba y con considerables árboles. Los otros 2, Alcatraz y Yerbabuena, eran más pequeños y también mostraban considerable vegetación. Es posible que el primer europeo en visitar el alcalde de la isla no haya sido el teniente de fragata don Juan Manuel de Ayala. Y acá, bueno, quien navegó con el primer barco hacia la bahía de San Francisco en agosto de 1775. Como les decía antes, les estaba por contar antes. Acá quiero abrir un pequeño paréntesis, porque en videos anteriores yo les comenté que era una persona muy inquieta y cuando leía algo me gustaba contrastar, y cuando aparecen nombres me gusta investigar sobre el nombre que aparece. Y me pasó justamente eso con don Juan Manuel de Ayala. Ahora les voy a contar un pedacito de la historia del señor Juan Manuel de Ayala, que la verdad yo me quedé duro, más que nada por la ubicación donde vivo yo, que yo estoy viviendo en Andalucía, acá en España, y de donde era este muchacho y donde vivo yo realmente queda muy cerquita. Y sinceramente, a las personas que nos gusta tanto la historia, para mí sinceramente fue una gran sorpresa saber que este hombre había salido con esos barcos que parecían que no iban a flotar en su vida, pero que el tipo los tuvo bien puestos, sinceramente, hay que reconocerlo. Yo soy una persona que le gusta reconocer cuando algo tiene o alguien tiene el valor para hacer. Es el caso de este hombre. Ahora les voy a contar un pedacito de su historia. Juan Manuel de Ayala nació en la provincia de Sevilla el 28 de diciembre de 1745. Entró en la Marina Española el 19 de septiembre de 1760 y ascendió hasta el grado de capitán en 1782. Se retiró recibiendo la paga completa debido a sus logros en California el 14 de marzo de 1785. A principios de la década de 1770, las autoridades españolas ordenaron la exploración de la costa norte de California para comprobar si había asentamientos rusos en dicha costa. Tenía que examinar el puerto de San Francisco. Fernando Rivera y Moncada había indicado la posibilidad de realizar una misión en lo que ahora es San Francisco, y ya se había enviado una expedición por tierra para establecer la soberanía española sobre esta área bajo el mando de Juan Bautista de Anza. Ayala, teniente por aquella época, fue uno de los elegidos para la expedición naval. Ayala llegó a Veracruz en agosto de 1774 y marchó hacia la Ciudad de México para recibir órdenes del virrey Fray Antonio María Bucareli y Úrsula. Bucareli le envió a San Blas. Ustedes se acordarán de San Blas, donde estaba la mujer esta de la canción de Maná, donde tomó el mando de la goleta Sonora, que formaba parte de una flota a las órdenes del general Bruno de Ezeta, que mandaba la fragata Santiago. La flota partió de San Blas a principios de 1775. Sin embargo, cuando acababan de abandonar San Blas, el comandante del paquebote San Carlos, Miguel Manrique, se puso enfermo. Si bien algunas fuentes dicen que se volvió loco, a Ayala se le ordenó que tomara el mando de esta nave, volviera a San Blas a dejar al desafortunado Manrique y regresara a la flota.
Lógicamente, después de unos días, los alcanzó. Ayala fue designado para pasar a través del estrecho y explorar las tierras que había, mientras que las naves Santiago y Sonora continuaban hacia el norte. El San Carlos cargó víveres en Monterrey, California, que dejó el día 26 de julio, luego prosiguió adelante rumbo norte. Ayala pasó a través de lo que ahora se conoce como el Golden Gate el 5 de agosto de 1975 con alguna dificultad y mucho cuidado a causa de las mareas. Intentaron anclar en varias ocasiones, haciéndolo finalmente en la isla Ángel, en el centro de la bahía de San Francisco, pero no consiguió contactar con el grupo dirigido por ANZA. El San Carlos permaneció en la bahía hasta el día 18 de septiembre, volviendo para San Blas vía Monterrey. El informe de Ayala al virrey incluía información detallada sobre la geografía de la bahía, destacando sus ventajas como puerto, especialmente la ausencia de las molestas nieblas que ocurren diariamente en Monterrey, porque la niebla en San Francisco apenas alcanza la entrada del puerto y una vez en el interior el tiempo es bastante despejado, así como la amabilidad de los nativos de esa zona. Lo más loco y curioso de todo esto es que el señor Ayala le pone el nombre a la isla de Alcatraz, pero el que apunta el nombre en el mapa le llama Alcatraz a Yerbabuena, que es la otra isla. Entonces ahí hubo como un desentendimiento entre ellos dos y al final eso quedó en la nada, porque después pasó un inglés por ahí y el inglés, como son, ya esto viene desde hace mucho tiempo, el inglés dijo: ni yerba buena, ni yerba mala, esto se va a llamar como yo quiero, y empezó a bautizar las islas como le salió al señor del bigote. El tipo dijo: esto no lo voy a llamar así, esto no se queda de esta manera, esto, lo otro, aquello, y dijo: adiós, ya le cambio el nombre y así es como queda. Lógicamente después Estados Unidos, después de muchísimos años más adelante, Estados Unidos reclamó esas tierras. Esas tierras habían sido entregadas a gente que vivía por ahí por la zona. Era gente en su mayoría que quería trabajar la tierra, porque ya ahí sí se veía en la parte de Yerbabuena que crecían árboles y había plantas, había una vida vegetal. De todas maneras, Estados Unidos, con esa amabilidad que los caracteriza con respecto a la gente de México, les dijo: este cacho tierra es mío, ustedes no me lo van a venir a quitar, a mí me da exactamente lo mismo de que ustedes se lo hayan dado, se lo hayan heredado, se lo hayan... da igual, esto es mío y acá se va a poner una fortificación norteamericana, así que tiramilla. Y fue así como pusieron la fortificación norteamericana estos amables señores controladores del mundo. Y acá nos metemos ya en lo que sería la planificación de las obras. ¿Sí? Este es el primer contacto que se tiene. El teniente William Warner, que no es Wagner, como el machito que anda pegando tiros por ahí en la reciente guerra que estamos viviendo, Cuerpo de Ingenieros Topográficos, examinó la isla de Alcatraz en mayo de 1847. Este no solo fue el primer examen detallado de la isla, sino que fue uno de los primeros estudios terrestres realizados en la costa del Pacífico por el recién establecido 10º Departamento Militar, con sede en Monterrey y todavía bajo el mando del brigadier general Stephen Kenry. Si bien el ejército aún no había desarrollado planes para las defensas permanentes de la bahía de San Francisco, el mapa Warner, que es como la discográfica,
así se llama, con correcciones menores, se convirtió en la base para la planificación futura durante los siguientes 20 años. El deseo del departamento de que se inspeccionara la isla en una fecha tan temprana indicaba que Alcatraz desempeñaría un papel importantísimo en un plan de defensa aún no desarrollado. Acto seguido hubo una junta de ingenieros y oficiales navales. Esta fue una pero muy buena excusa para visitar Honolulu en invierno. Regresaron a San Francisco en marzo de 1850. A finales de marzo, la comisión preparó sus principales recomendaciones sobre las tierras que se reservarían para uso público. En el lado del Golden Gate propusieron una reserva que incluía todo el actual fuerte Windfall Scott, el presidio de San Francisco y Fort Manson, y el área entre estos dos últimos, lógicamente. La recomendación para el lado norte del Golden Gate se aproximaba a lo que más tarde se convertiría como la reserva militar de Line Point, Fuerte Berkeley y Barry. La comisión propuso además una reserva del lado oriental del estrecho de Maryland. Finalmente incluyeron las tres islas principales de la bahía de San Francisco: Yerba Buena, Angel y Alcatraz. Casi como una ocurrencia tardía, propusieron una batería temporal en Raccoon Point, frente a la isla Ángel o Angel. La actual península Point, en su informe final fechado el 1 de noviembre de 1850, la comisión retiró las recomendaciones anteriores diciendo: la primera consideración en relación con la defensa sería impedir el paso de embarcaciones hostiles a través del canal de entrada Golden Gate. Esto sería difícil, ya que la parte más estrecha de la entrada tiene aproximadamente 1 milla de ancho y los barcos podrían pasar a través de ella con una velocidad que les viniera perfecto, dado el tema de los vientos que atravesaban por ese estrecho. La dificultad podría ser, obviamente, disponer de las otras baterías, una enfrente de cada orilla, en la parte, lógicamente, en la parte más estrecha de este lugar. Una tercera batería en la isla de Alcatrazos, que se encuentra dentro de la bahía y que, aunque algunas otras observaciones que se han hecho dijeron: acá ponemos, acá no, acá sí, en el estrecho, ahí enfrente, y acá y allá. Y ahí los militares se quedaron contentos, como se quedan siempre cuando se salen con la suya, que suele ser en la mayoría de las veces. El tema de la construcción de todo esto fue de $600,000 a precios de la costa del Pacífico. 5 días después, antes de ver este informe final, el presidente Fillmore declaró la isla de Alcatraz reservada para uso público. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente quedaba en manos de los militares. Después de todo esto, lógicamente, vinieron arreglos, vinieron más militares que querían poner más cañones para las defensas, más cañones con alcance largo, alcance medio y alcance corto. Volaron parte de la isla porque consideraban que tenía, en el caso de poder pasar y tener una invasión terrestre, ellos veían que podían llegar a trepar por las paredes. Entonces lo que hicieron fue dinamitar parte de la isla para que la isla quedara más vertical y no se pudiera directamente subir ni trepar ni ningún tipo de cosas. La verdad que, bueno, se fortificó de una manera bastante espectacular para lo que era la época. Y lógicamente, como toda fortificación, necesita tener sus torres. Y torres estratégicamente colocadas, cada una en su sitio, para tener una mayor visión de lo que era la bahía por el lado este, oeste, norte y sur. Entonces dijeron: vamos a hacer dichas torres. Empezaron a hacer los preparativos, a cavar los pozos, y ustedes imagínense con el frío, el viento y todo lo que en esa época había, que no tenían lógicamente las herramientas que tenemos hoy en día. Comenzaron a hacer la fabricación de dichas torres. El tema es que los materiales los tenían que llevar
en barco. Y en San Francisco no había una fábrica de ladrillos y no había una piedra, porque ellos querían piedras de buena calidad. Recuerden que hace muy poco, más atrás de este video, yo les decía que eh, la, la tierra, digamos, lo que era Alcatraz era piedra, pero de muy mala calidad, que se deshacía, se desarmaba y que por eso, en teoría, no se podía construir nada ahí. Entonces tuvieron que buscarse la vida para poder llevar ladrillos de buena calidad y piedras de buena calidad a esa isla. Hay que tener en cuenta que también tuvieron que construir los muelles, tuvieron que construir carreteras, tuvieron que llevar hacia la isla vehículos para poder transportar toda esta carga pesada de materiales. Había trabajadores, no solamente era trabajar la tierra y las piedras y hacer lo que son las guarniciones, sino que también tenían que hacer trabajos en madera para luego continuar edificando. Para no hacer tan extenso todo esto, les voy a ir nombrando algunos de los edificios. Edificios de ingeniería. Estaba carpintería, tienda de herrería, había 2 almacenes, un establo, había una casa, el cuartel donde se alojaban los trabajadores, el cuartel de los mecánicos, construyeron edificios de oficinas, cocinas, comedor, la casa donde se guardaba la pólvora, estaba el depósito de agua también, bueno, ya les había nombrado anteriormente los muelles, eh, las baterías también, donde se colocaban las armas. Un trabajo sinceramente enorme. eh, Habrá costado un montón de vidas. Todo esto que les comentaba anteriormente de forma muy resumida, sinceramente, porque no me quiero espaciar tanto, sucedió en el año 1854. Ese era el informe anual que se mandaba para San Francisco. Luego hubo, lógicamente, en 1855 un segundo informe anual. Tower dijo que sus objetivos para ese año habían sido completar las 3 baterías y montar armas tan rápido como Sur Battery estuviera lista para recibirlas. Lo había logrado admirablemente. Y como no podía ser de otra manera, también existían fricciones internacionales. En diciembre de 1853, Totten avisó a Tower y 13 Columbians llegarían a Alcatraz lo antes posible e insistió al teniente a preparar las plataformas lo más rápido posible. Esta creciente preocupación por la falta de defensa en la bahía de San Francisco se debió a varias causas relacionadas con los problemas internacionales. Después de haber firmado el tratado en 1846 con Gran Bretaña, que estableció el paralelo 49 norte como límite entre los Estados Unidos y las posesiones británicas. Los británicos habían puesto una base naval en la isla de Vancouver para contrarrestar el puerto de San Francisco en la década de 1850. La flota británica, estacionada en Esquimal, era en general mucho más fuerte que cualquier cosa que tuviera Estados Unidos en el Pacífico. Además, el Tratado de 1846 no logró para nada resolver la disputa entre la frontera marítima entre la isla de Vancouver y el territorio de Washington. Y acá sí llegamos ya a la parte en donde todos gritan pelea, 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 pelea. ¿Por qué digo esto? Porque en abril de 1854, cuando las autoridades españolas en La Habana, Cuba, se apoderaron del buque mercante estadounidense Black Warrior, qué lindo nombre, qué bien que suenan algunas cosas, algunos nombres que le ponen los yankees a los barcos, a los botes, me encanta. Black Warrior, guerrero negro, guerrero negro. Es que no suena tan bien en español como en inglés. Guerrero negro, no, Black Warrior. Perdón, son pedos míos que se me ocurren en la cabeza. Los expansionistas del Congreso
clamaron por la guerra con España. En octubre, 3 ministros estadounidenses en Europa enviaron un despacho comúnmente llamado Manifiesto de Ostende, recomendando que Estados Unidos compre Cuba o, en su defecto, recurrirá a arrebatársela a España. Así directamente se lo dijo. Escúchame, o me das Cuba o me das Cuba. Ay, 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 con Cuba, con lo lindo que es Cuba. Si bien hubiera llegado la guerra, la costa este habría sido la más afectada. Pero no se podía ignorar a San Francisco, el puesto avanzado de España. Las islas Filipinas, custodiadas por barcos de guerra españoles, se encontraba a unos miles de kilómetros al oeste. En noviembre de 1854, Totem envió una carta confidencial a de Rusi en San Francisco, alertándole de lo siguiente. Habrá notado en los periódicos las relaciones exteriores un aspecto un tanto amenazador, pero un objetivo principal aún no ha abordado en esta carta. Es dirigir su atención a los esfuerzos para aprovechar al máximo el armamento de 33,8 pulgadas y colombianos de 10 pulgadas, ahora de camino a su puerto. Me temo que, con excepción de la batería sur de la isla de Alcatraz, tal vez solo sea una parte para la improvisación permanente. Necesitamos esos cañones, necesitamos esas baterías, porque se nos viene la noche. Y acá ya empezaron a soltar billete a troche y moche. Quizás debido a las tensiones internacionales, el Congreso aprobó una asignación para defensas costeras para el año fiscal de 1856. Ya en marzo de 1855, Fort Point recibió la suma de $300,000. Alcatraz recibió la suma de $200,000, el doble del año anterior. El nuevo año fiscal vería el comienzo de un aumento considerable en el número de armas erizadas del reducto natural llamado Alcatraz. Entre 1856 y 1857 ya había bajado un poquitito la presión de las peleas y las disputas y todo ese tipo de cosas. El señor Tower ya le habían dado el billete de despedida. Ya había asumido otra persona el puesto. Tower lo que quería era un tipo muy belicoso. Lo que quería Tower era construir de todo Alcatraz, hacer que todo sea fuerte. El tipo quería guerra, el tipo era un tipo muy peleón. Y el que cayó después de Tower dijo, vamos a agarrar y vamos a hacer una cosita, vamos a dejar el tema de las peleas, vamos a dejar esto como está. Ya tenían 16 baterías de cañones, ya tenían las armas montadas, ya habían puesto torres por todos lados para poder vigilar. Entonces este hombre se dedicó más que nada a construir la ciudadela. Con el pasar del tiempo, uno de los muros empezó a dar problemas, se vino abajo directamente. Uno de los muros defensivos se vino abajo y, lógicamente, Tower lo que dijo, le voy a escribir una carta a mi queridísimo amigo Prime, que es el que lo sucedió, y le escribió lo siguiente. No dudo de la necesidad de aumentar el espesor de los muros que dan a los terraplenes, como usted propone, más allá de lo que se diseñó para darles cuando se suponía que los bancos eran autosuficientes. Pero no puedo aprobar que se construyan eternamente de ladrillos en lugar de utilizar una gran porción de hormigón, que es mucho más barato y al que no le faltará tenacidad, siempre que el muro tenga la estabilidad necesaria contra el vuelco. Por lo tanto, estos muros deberían construirse de hormigón revestido exteriormente con ladrillos. El tipo sabía, ojo. Y Prime se la pasaba pidiendo cosas. Yo necesito yunques, necesito limas, necesito carretillas, caballos, sillas. Hicieron oídos sordos, le pusieron lo que quisieron. Y Prime dijo, yo me piro vampiro
porque la verdad que no me están dando mucha bola, no me están echando cuenta de lo que estoy pidiendo, así que yo prefiero irme, voy a pedir el traslado para la costa este, así que rumbo a la costa este, el señor Prime. Esto es como los partidos de fútbol, entra el 7, se va el 4. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se fue Prime, lógicamente a Tower no le gustó ni medio, porque por culpa de él tuvo que dejar su puesto, y a poco menos de 2 años Prime se va. Dice, no me están dando bola, yo me voy. Entonces sale Prime y entra James, no James Hetfield de Metallica, sino otro James que se llamaba McPherson. James McPherson estaba en Nueva York, recibió órdenes que le notificaban que tenía que irse para San Francisco a reemplazar a Prime en Alcatraz. McPherson llegó a su debido tiempo y el 31 de diciembre, qué linda fecha, de 1857, Prime entregó el cargo de las fortificaciones de la isla. A solamente un mes de estar viviendo ahí en la isla y solamente se iba los fines de semana para San Francisco, este buen hombre se sentía solitario, necesitaba compañía, estaba aburrido en la isla, hacía mucho viento, hacía mucho frío. Escribió una carta a un amigo y le dijo, me gustaría irme de nuevo para los estados del Atlántico. Acá no me gusta nada esto, lo siento mucho, pero a ver si me puede dar una mano. Y fue así como el día 30 de diciembre de 1859 el capitán Joseph Stuart con la compañía H tercera de artillería ocupó Alcatraz, iniciando 77 años de administración militar. McPherson, a quien solo le quedaban $328,28 en la asignación, despidió a los últimos miembros de su fuerza laboral, atracó el balandro de ingenieros en Benicia y se preparó para entregar oficialmente las municiones y los almacenes de municiones a Stewart. Gran parte de su tiempo a principios de 1860 lo dedicaría a un estudio en Line Point y otras tareas más que seguramente se habrá buscado. De vez en cuando tenía que enviar un carpintero o un plomero a la isla para hacer reparaciones o ajustes que eran menores, tampoco era que se rompía todo. En la primavera de 1860 prepararía dibujos detallados del cargador en West Battery, ya que el ingeniero jefe no descubrió ninguno de sus archivos. Bueno, señores, no me quiero extender mucho en el tema, así que voy a dejar algunas cosas por el camino, algunas fechas, algunos momentos puntuales y otros no tanto, pero ya se va acercando la guerra civil y en ese momento es donde se detiene completamente el trabajo en Alcatraz. Mientras tanto, la gran crisis en el este se acercaba a su clímax y solo unos días después se formarían los Estados Confederados de América. Incluso cuando McPherson suspendió las operaciones, una carta de Totten le estaba en camino. Bajo instrucciones del secretario de guerra, tengo que ordenar que todas las operaciones de construcción de las obras bajo su cargo se suspendan de inmediato y que no se contraigan más responsabilidades, excepto los objetos necesarios para la prevención de la propiedad gubernamental en dichas obras, como Fort Keepers, etc. Al recibir esta orden, McPherson hizo pintar y amarrar el balandro del gobierno Brady en San Francisco y almacenar los botes pequeños de manera segura en Alcatraz. Lógicamente, paso después, despidió a todos los tripulantes de los botes. El teniente McPherson abandonó California el 1 de agosto, destinado a la fama y a la muerte, reemplazándolo a su cargo en Alcatraz, así como en Fort Point, estaba el primer teniente George Henry Elliot. El coronel de Rusi regresó a California en diciembre de 1861 y asumió el control tanto de Fort Point
como de la isla de Alcatraz, dejando a Elliot a cargo inmediato de las obras, pero como su asistente. En marzo de 1862, Elliot fue liberado de la supervisión del anciano de Rusi, y desde entonces informó directamente a Totten. O sea, le dieron como un escaloncito más. Vamos a darle algo más al pobre. La gente esta es muy amante de ponerle nombre a todo. Entonces comenzaron a nombrar en el año fiscal de 1863 a nombrar las baterías. Y tenemos batería Helek, batería Rosecrans, batería Mansfield, batería Stevens, torre de batería, batería McPherson, anda, mira, le dieron un regalito de batería, batería McKillian, batería Cebada, alarmas y sustos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a darle movimiento y vamos a ir ya terminando con esta parte de la historia de Alcatraz. Señoras y señores, la parte de la primera historia de Alcatraz ha llegado a su fin y nos vamos a meter de lleno en el paso siguiente.